Buenas, coach. ¿Cómo estás? ¿Bien? O como decía un personaje de historieta argentino, ¿bien o te cuento? Qué grande Don Inodoro Pereira y su autor, el negro Fontana Rosa. Don Inodoro solía decir eso. Hoy la pregunta es, ¿qué clase de pelotas tenés, coach? Sí, ya sé que suena ambiguo, pero por supuesto me refiero a esas que tenés en el cesto de pelotas y que usás para tus clases. Soy Martín Echegaray y aquí comienza el 11º episodio de esta serie llamada Téctica. ¿Cuántas pelotas hacen falta para jugar al pádel? ¿Y cuántas pelotas, por ejemplo, vienen en un bote de pelotas o tubo de pelotas, como se dice en Argentina o en Sudamérica? ¿Sabías que en su momento en Argentina se llegaron a vender botes con 2 pelotas nada más? Hoy en día también incluso tenemos de 4 pelotas, ¿no? ¿Por qué será? Hablando del bote o del tubo, ¿vos sabés por qué vienen en un tubo esas pelotas? ¿O te cortaste alguna vez con esa maldita lata que hace las veces de tapa? Y ahora una pregunta un poco más tipo examen. El ruidito ese que hace el tubo cuando se abre, ¿eso es aire que sale o aire que entra en el bote? ¿Qué momento, no? ¿Tenemos dudas? Pensemos un poco, ¿están envasadas al vacío? En ese caso, el aire entraría en el bote. ¿O están almacenadas las pelotas bajo presión? En ese caso, sería aire que sale del bote. ¿Por qué estarían envasadas al vacío? ¿Por qué necesitarían vacío? ¿O por qué necesitarían estar almacenadas a presión? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Bueno, el aire es aire que sale del bote de pelotas porque internamente la presión es superior a la presión atmosférica. Cuando sacamos las pelotas de esa presión, digamos, cuando abrimos el bote, las pelotas son nuevas, pero ya en ese preciso instante, de a poco, se empiezan a degradar, se empiezan a echar a perder, digamos. Básicamente porque como la goma no es completamente, digamos, estanca, entonces hay una pérdida de presión de aire desde dentro de la pelota, porque tiende a igualar la presión de afuera, que es menor. Es por eso que han inventado unas tapas especiales para que cuando guardemos nuevamente las pelotas entre partido y partido, con esas tapas le podemos meter un poco de presión, la suficiente, la adecuada, al bote de nuevo para que las pelotas, digamos, mantengan su estado e incluso recuperen un poco de presión. También hay unos barriles en donde los entrenadores podemos poner todas nuestras pelotas. Yo personalmente no los usé, estos sistemas, pero me han dicho, tengo muy buenas referencias de que verdaderamente sirven. Y todo eso evidentemente ayuda. Yo sé que muchas veces dejamos de usar las pelotas por otros temas, ¿no? Porque la felpa, la tela que recubre las pelotas se desgasta y demás. Pero considerando que hay veces en que las hemos usado casi hasta que se vea el aire de dentro de la pelota, bueno, cualquier recurso, cualquier dispositivo que nos ayude a preservar esa presión y que, bueno, extienda la vida de las pelotas será importante. Justamente esa presión interna es la que hace funcionar la pelota, la que la hace rebotar. Y ese rebote en realidad es lo que debe tener una pelota para que sea aceptada dentro de las reglas, para que sea reglamentaria. Y curiosamente esa es una de las diferencias entre los reglamentos de tenis y de pádel. En el pádel se menciona una presión interna y en el tenis no. ¿Y eso por qué es, coach? Bueno, yo creo que en el tenis simplemente exigen unas medidas de peso y de diámetro y unas alturas de rebote. En realidad lo que se establece son unos rangos, ¿no?, de mínimos y máximos de esas medidas. En el pádel es lo mismo, exactamente lo mismo, pero además añadimos la presión. Creo que en el tenis entendieron que la presión, que las pelotas de tenis también tienen presión interna,
pero no es necesario incluirla en las reglas, mientras que se respeten las otras variables, especialmente las del rebote. Con eso basta. Además, tenemos que tener en cuenta que en el pádel, al incluir expresamente en las reglas esto de la presión interna, estamos dejando de lado otro tipo de pelotas que se usan en el tenis, que son las que se llaman pelotas sin presión. Esas son pelotas que no tienen presión interna, bueno, tienen una presión interna relativamente baja, pero que en realidad rebotan y cumplen con esos rangos de rebote por acción de la goma. La goma es la que le da esa elasticidad a la pelota y logran rebotar lo suficiente para ser reglamentarias. Nosotros indirectamente no las estamos permitiendo en el pádel desde el momento en que sí mencionamos como necesaria una presión interna. Esas pelotas, por ejemplo, Tretorn es la marca típica de este tipo de pelotas, aunque hay otras marcas que se usan en el tenis, quizás no tengan tanta salida, el tacto, el impacto, la sensación es diferente, pero son pelotas que están muy buenas, tienen una durabilidad muy aceptable y bueno, es una opción que nosotros por reglamento de momento no tenemos. Yo creo que en el pádel mantenemos o incluimos esto de la presión porque es una cuestión que antiguamente en el tenis se consideraba y bueno, de ahí quedó que en el pádel se mantenga. Quizás de cuando se jugaba con pelotas blancas. No sé, coach, si jugaste con pelotas blancas, llegaste a jugar. ¿Jugaste con pelotas blancas? Bueno, entonces sos de los míos, seguramente tomas ibuprofeno y usas gafas para leer. Por cierto, ¿cuáles son las diferencias entre una pelota promedio de pádel y una promedio de tenis? ¿Sabes cuáles son, coach? Correcto, ninguna diferencia. De hecho, los rangos de rebote y de diámetro son tan parecidos que si las fábricas apuntaran al medio de esos rangos, una pelota promedio, como digo, las pelotas que resulten serían válidas tanto para el tenis como para el pádel. Otra cosa es el marketing, evidentemente, que dice pelotas específicas para tenis, pelotas específicas para pádel y bla, bla, bla. Pero en realidad los rangos de mínimos y máximos en el rebote, en los diámetros, son tan amplios, suficientemente amplios, como para que en el centro de esos rangos convivan tanto las pelotas de tenis como de pádel, que de hecho creo que es lo que sucede. En el tenis, aparte de estos modelos reglamentarios, han diseñado un sistema de elementos para trabajar en desarrollo, en iniciación, digamos, con gente principiante, pero especialmente con niños. Es en realidad una campaña que se llama Play and Stay, que es muy, muy interesante. Para mí es algo excelente, que me da sana envidia. En realidad es un sistema, ¿y por qué uso la palabra sistema? Es porque en realidad, si bien estoy hablando de las pelotas, hay varios elementos relacionados. Eso lo hace un sistema, es decir, las raquetas, la pelota, el propio jugador, la cancha, hasta el sistema de puntuación, por ejemplo. Todo va creciendo a medida que crece el jugador y que crece el nivel del jugador. Es un sistema excelente. Por cierto, todo esto de este podcast, lo que estoy hablando, se relaciona una cosa con la otra. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las cosas que ya adelanté es que me gustaría contar con colegas aquí charlando algunos minutos sobre lo que es nuestro trabajo. Y voy a tratar de engañar a un colega nuestro que se llama Iñaki Valsola y que participó precisamente como consultor, como parte integrante de ese desarrollo que llevó a la Federación Internacional de Tenis a crear ese sistema. Algo muy interesante, le preguntaremos varias cosas y ya van a ver que valdrá la pena charlar un poco con Iñaki. Ese sistema, esa campaña, el Play and Stay, tiene en el apartado de las pelotas, lo que sería el Under 10 o Sub 10, referido a la edad de los niños, tiene una gama de pelotas diferentes que van desde las rojas, ya las conoces, coach,
que rebotan menos, hasta las normales, pasando por las anaranjadas y las verdes, en ese paso progresivo hasta que llegan al rebote de las pelotas normales. Eso es excelente. Ahora bien, Houston en pádel tenemos un problema con estas pelotas, que por cierto, insisto, a mí me parecen excelentes y de hecho las uso. Pero el hecho de que la pelota rebote menos, evidentemente, tiene que ver con la necesidad de facilitar las cosas, que se ralentice el juego, pero eso está bien en el suelo. ¿Qué pasa en el pádel? En el pádel tenemos el problema de las paredes. Si se ralentiza también, por la misma regla de tres, el rebote en la pared, ahí se complica un poco, ¿no? Porque el rebote va a ser muy justo y no va a ser agradable, por así llamarlo, para una persona que recién se inicia en esto de los rebotes de las paredes. Siempre digo que en el pádel el que invente una pelota que rebote menos en el suelo y más en la pared se hará millonario. Pero mientras esperamos que eso suceda, ¿qué hacemos, coach? Efectivamente hay algunas pelotas de espuma que más o menos tienen un buen rebote híbrido para suelo y pared. Concretamente de las que yo conozco, el modelo S75 de la marca Pros Pro, PRO apóstrofe S PRO, no es una marca tan conocida, pero bueno, por eso se las dejo. Esas más o menos sirven para ambas cosas. Y otra opción, coach de toda la vida, es trabajar las paredes con un segundo bote en el suelo, ¿no? Es decir, bote en el suelo, bote en la pared y luego permitimos para que continúe la acción un segundo bote en el suelo y bueno, así más o menos ahí, al menos la pelota se separa de la pared y se puede hacer ese modelo técnico de manera un poco más cómoda. Esa sería la versión económica entre las soluciones, ¿no? También nuestra capacidad técnica de gestionar bien los lanzamientos, las puestas en juegos a pared, las puestas en juegos hacia la pared. También nuestra capacidad técnica de gestionar bien los lanzamientos y esas puestas en juego hacia la pared para que generen un rebote más agradable, ¿no? Una trayectoria más parabólica, quizás usando un poquito de liftado o topspin, como quieras llamar a ese efecto. En definitiva, para mí, en nuestros canastos deberíamos tener un puñado de cada modelo de estas pelotas, incluso aunque no trabajemos con niños o con gente principiante, porque imaginemos las opciones que estas variantes les pueden generar a jugadores de nivel medio y alto, por ejemplo, rebotes bajos, para entradas en calor, generar potencia en el impacto, algunas sensaciones diferentes y demás. Yo, por ejemplo, las veo útiles y las he usado para recuperación de lesiones en el codo, por ejemplo. Entrada en calor con pelotas rojas que tienen un impacto muy suave y después vamos pasando por las naranjas, las verdes y terminamos con las pelotas normales. De hecho, esto que te estoy contando no es ni más ni menos que una progresión, ¿no? Salvo que más que una progresión metodológica es fisiológica, porque tiene una razón física y sigue la lógica, ¿no? Fisiológica. Bueno, perdón por el chascarrillo, pero no podía evitarlo. Yo también, entre mis cositas que voy llevando de un lado al otro, tengo una de esas pelotas ovaladas tipo rugby o rugby, como se le dice en España, también de este material de espuma. Están estas muy bien para trabajar, por ejemplo, los lanzamientos con la mano y practicar la pronación, que es ese giro que le hacemos al antebrazo y a la mano. Este es un recurso muy bueno que lo he sacado de un libro que también les recomiendo, de una extenista argentina que se llama Daria Kopsik. El libro se llama Sistema Biodinámico. Muy recomendable. También está la Z-Ball. Z como la del zorro, la Z-Ball. ¿Te suena esa pelota, coach? Es una que tiene unas protuberancias y que al rebotar rebota de manera absolutamente aleatoria, no va para cualquier lado precisamente por esas protuberancias. Y estas sirven para trabajar la velocidad de reacción y los cambios de dirección. Como en aquella película, creo recordar, era Rocky 3, ¿no? Donde el entrenador lo hacía perseguir a Rocky una gallina o un pollo, no sé lo que era, porque Rocky era un poquito torpe de piernas.
Bueno, la Z-Ball es bastante más cómoda de llevar dentro de nuestras cosas que una gallina. Otra cosa que hay que tener en cuenta con relación a este tema de las pelotas es el de la seguridad. Siempre decimos que el pádel, siempre lo dijimos, es muy bueno porque los rebotes son siempre hacia adentro y no como en el tenis, ¿no? Que hay que ir a buscar, a recoger las pelotas que se pierden unos cuantos metros de nuestra posición. Bien, pero esta razón, que es buena para hacer campañas de marketing en favor del pádel, en el tema de la seguridad ya aquella ventaja se torna una desventaja, ¿no? Es decir, cuando las pelotas empiezan a quedar ahí, todas en nuestra zona de desplazamientos, porque recordemos que en el pádel todo el área es una zona de desplazamientos, no hay una cabecera como en el tenis donde las pelotas se puedan perder allí atrás en el fondo. Entonces nos quedan todas las pelotas por ahí, como dicen en el barrio, un verdadero despelote. Las bolas por el piso, que suena mal. Procuremos siempre, coach, entonces diseñar actividades en las que esto no suceda o bien esté controlado. Yo prefiero seguir la idea, esa metáfora de que si hay pelotas en el suelo, se para la actividad. Y lo mismo pasa cuando estamos haciendo esos peloteos de control, ya sabes, coach, los que te gusten para trabajar un poquito la paciencia, la consistencia. Y nunca falla, ¿no? Que hay alumnos que cuando les damos esas tareas, apenas cometen un error y fallan la pelota, enseguida van y sacan otra del canasto y después otra y así siguiendo hasta que tienen las 80 pelotas en el medio como un campo minado. Yo hay algo que hago simbólicamente y es que cuando planteo un ejercicio de este tipo les doy una pelota e inmediatamente cierro el canasto. Y bueno, ahí a pelotear sin fallos, que al pádel se juega con una sola pelota. Y el que comete el error, pues tendrá que ir corriendo a buscar la pelotita que quedó ahí. Y además corriendo, ¿no? Porque, como digo, el suelo quema. Y santo remedio, disminución inmediata de los fallos porque la gente no va a querer ir corriendo a buscar pelotas y prefiere mantener la pelota en juego con más margen. Lo dicho, coach, hay que tener pelotas diversas, son parte de nuestros recursos y nos servirán para ampliar nuestra propuesta. Y como siempre, lo primero es estudiar lo básico, el origen, aquello que después da lugar a los desarrollos y procesos que generaremos en nuestras planificaciones. Como eso de si el aire entra o sale del bote de pelotas, ese detalle. Primero conocemos eso y después, en función de las conclusiones que vamos sacando, vamos construyendo nuestro sistema de contenidos. Técnica, en otras palabras. Hasta la próxima, coach. Un abrazo.